Yo soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. De ahí yo hice buceo comercial, hice paramédico de buceo comercial, hice medicina de buceo comercial, luego hice medicina hiperbárica, todo esto en Estados Unidos. Regresé, hice una maestría en ciencias y luego hice una maestría en salud pública y bueno, hago docencia desde hace 24 años, profesor de pregrado 13 años, profesor de posgrado 11 años y hago investigación y publicamos, tenemos más de 60 publicaciones científicas a nivel mundial. Bueno, la medicina hiperbárica surge hace muchísimos años, en 1604, en donde todavía no se usaba oxígeno. El oxígeno se incorpora en 1936 en el tratamiento de la lepra lepromatosa y en el tratamiento de accidentes de buceo. Y una vez que se genera la incorporación de oxígeno, al respirarlo a presión, lo que genera es un cambio en la fisiología del oxígeno. El oxígeno que conocemos normalmente, el de tanque o de pared de un hospital, es diferente al oxígeno en una cámara. Para esto utilizamos las leyes de los gases, la ley de Henry, en donde al aumentar la presión se aumenta la solubilidad del gas, que es el oxígeno, en todos los líquidos corporales, y eso nos ayuda a tener una concentración en el cuerpo 15 veces mayor de lo que tendríamos a pesar de usar un oxígeno normal. Este efecto de hiperoxigenación lo que genera son muchos mecanismos secundarios que no hace el oxígeno normalmente. Sobre todo, primero, mantiene vivo el tejido que por algún motivo está sufriendo, por un infarto cerebral o por una quemadura o un trauma. Lo segundo es que reduce el proceso inflamatorio, la inflamación que es un mecanismo normal para cicatrizar, pero cuando es exagerada, cuando sobrepasa el límite que debería de utilizarse para cicatrizar, se vuelve dañina y la gente se puede morir en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces hay un momento en la inflamación que hay que detenerla. Lo tercero es que fomenta la cicatrización. La cicatrización es un mecanismo activo que requiere de oxígeno para generar todo el proceso de cicatrización, sobre todo en la producción de colágeno, que es el cemento del cuerpo, por el fibroblasto, que es una celulita que a eso se dedica, y en la generación de factores de crecimiento que van a estimular primero que lleguen las células, que se formen nuevos vasos, que se formen nuevos nervios, que se formen nuevos linfáticos y que permita la reestructuración y remodelación completa de la lesión. Por eso funciona muy bien en diabéticos, en pacientes irradiados. Lo otro que hace es combate infecciones. El oxígeno es un medicamento, un antibiótico natural para las bacterias y sobre todo las anaerobias, pero en todas las bacterias, y además cambia el medio ambiente de la lesión. No es lo mismo una infección limpia, que tiene bacterias, que una infección que tiene mucha pus y que se ha acumulado. También remodela la parte ósea, los huesos se remodelan a través de osteoclastos y osteoblastos, que son celulitas, que es igual que remodelar una pared de casa. Llega alguien, la chapea, le quita el yeso que tenía antes y luego llega el maestro y le pone yeso. Bueno, el hueso se remodela igual, pero ese mecanismo requiere también de oxígeno, entonces reactiva la función de la remodelación ósea. Entonces estamos hablando que hacemos dos funciones muy grandes. Una en la fase muy temprana de la lesión, infartos, trauma, quemaduras, infecciones, en mantener la viabilidad del tejido y disminuir el proceso inflamatorio. Y en las muy crónicas, para favorecer la cicatrización, combatir la infección y remodelar este tejido. Entonces tenemos dos grandes grupos, los muy agudos y los muy crónicos. Bueno, hay dos tipos de cámara, cámaras monoplazas de una sola persona que se presurizan con oxígeno y cámaras multiplazas que se presurizan con aire y el paciente respira oxígeno a través de una mascarilla o de un casco. La diferencia es básicamente la población que se puede atender, ¿no? Esta cámara permite tratar a 10 pacientes cómodamente a la vez y permite que haya un asistente siempre con ellos para poder hacer lo que necesite hacer allá adentro. El tiempo que dura más o menos un tratamiento es entre 90 y 120 minutos. Pensando en la población que tenemos y la característica de nuestra población en el Estado de México y particularmente en el municipio de Jilotepec, tenemos patologías que son
susceptibles de ser tratadas con ella, y además cubrimos un área de influencia del municipio en donde probablemente tengamos en el primer año de trabajo alrededor de 20 pacientes diarios o 30 pacientes diarios que utilicen la cámara, entonces tendríamos 8 horas de trabajo continuo de esta cámara sin problema. La coordinación que hicimos para que pudiera tener la posibilidad, Moni, de tener acceso a esta cámara, y fue una coordinación entre la beneficencia del estado de Yucatán, Project Cure, Gulf Coast en Estados Unidos. Yo visité esta cámara antes de que se donara. Yo sabía que sí iba a funcionar porque es un muy buen equipo, o sea, está evaluado en cerca de $1 millón y es realmente un diamante en el Estado de México. Para el país es la segunda cámara más grande que tiene el país y tecnológicamente más avanzada que hay en el país. El municipio y su población va a tener la capacidad de ser atendido con una de las mejores tecnologías que reducen entre un 30 y 40% del costo de atención médica, el 50% de estancia hospitalaria, el 40% de amputaciones, ¿sí? Y finalmente les das la capacidad de tener una atención como si estuvieran en Harvard o en Baltimore, ¿no? Tienes un equipo que está hecho bajo las normas americanas. El personal se va a entrenar bajo la capacitación más elevada de México, que es el UNAM, que está bajo las normas americanas y siguiendo las normas americanas. Entonces, tu capacidad de respuesta hacia la población que requiere este tratamiento es igual que en cualquier otra parte del mundo occidental avanzado. Del grupo de las agudas tienes trauma, y tenemos un cinturón por acá que tiene mucho trauma, quemaduras, tienes infarto cerebral, infecciones severas de tejido blando, tienes infarto de miocardio, tienes capacidad de hacer terapia intensiva aquí adentro, además. Tienes toda la parte de cicatrización, que es todas las enfermedades que tienen un problema de cicatrización, sobre todo los diabéticos, que tenemos una población muy importante de diabéticos, que el 30% de ellos cursa con pie diabéticos, y es la mitad de las amputaciones en hospitales, es por diabetes. Nuestra población de diabéticos va a tener un angelito de la guardia acá. Y de los diabéticos se desprenden también las infecciones de hueso, la osteomielitis, por un proceso que no ha sido resuelto adecuadamente, y las osteomielitis, el 85% se resuelven de aquí, de aquellas que ya fueron falla terapéutica anterior. Tienes lesiones por radiación, generalmente nuestra población cada vez está más expuesta a los tumores y a la radiación, la quimioterapia. Los efectos nocivos del tratamiento se resuelven aquí adentro, y cualquier condición aguda que requiera una atención. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hace poquitito nos llegó un niño con una torsión testicular que lo destorcieron, el testículo se dobló, no había circulación, lo destuercen en el quirófano, pero se ve que no hay circulación por la inflamación. Y es una condición que es lo que nosotros le llamamos isquemias traumáticas agudas, y de esas abarca muchísimas, ¿no? Pero esas condiciones son muy particulares y se analizan uno a uno. Sin embargo, lo más común que nosotros vemos es cuestiones relacionadas a trauma, quemaduras y problemas de cicatrización. Ahora yo te puedo decir, hay otras cosas que pueden salvar a un paciente en un solo tratamiento, que es la intoxicación en monóxido de carbono, que la vemos en los inviernos crudos del municipio y del estado, en donde ponen su fuego dentro de casa, y puede ser que esto sea lo que salve una vida en 1 o 2 tratamientos, ¿no? Entonces también en esos pacientes graves. Yo creo que es la semilla para hacer un brinco en Jilotepec, la semilla que tiene su ángel de la guardia en Moni y en el presidente municipal, en donde permite que Jilotepec pueda centrarse en algo que no habíamos visto, que es salud. Si bien es cierto que el Estado de México tiene muy buen personal, está
básicamente en las grandes urbes. Y si uno lo ve hace 40 años cuando surgió Houston, ¿sí? Todos los hospitales grandes estaban en Dallas, que era la capital, o en Austin, que es la capital política, pero básicamente en Dallas, que era hasta ese momento la capital económica. Y cuando empiezan a hacer el centro de salud, todo el mundo se rió de ellos. Y ahora Houston es el centro no nada más nacional de Estados Unidos, sino mundial. Y claro que se ha repetido, como lo hicieron en Ann Arbor, en Minnesota, ¿no? Pero el que reconoce el mundo es Houston. Y empezó con una semilla que se fue creciendo, y eso puede ser lo mismo que puede pasar en Jilotepec. Una semilla que permita, primero, darle la dimensión y la atención que requiere el municipio a través de esta cámara. Y esto interviene con muchas otras especialidades, ¿no? Puede ser el centro de referencia de esta parte del estado y de Hidalgo para tratar pacientes adecuadamente acá, los diabéticos de Tula, que estamos muy cerca, y otra parte de Querétaro incluso, ¿no? Y puede ser que genere una respuesta de lo que está pasando en otras partes del país, ¿no? Como tenemos el primer centro de trauma que está casi a punto de terminarse en Yucatán, en base a una cámara que es el doble de esta, que está en el centro de trauma para quemados, infarto y trauma de Yucatán, con un centro de curación que además es un centro docente y de investigación, que genera información que permite que el mundo se entere que existe esa cámara en Yucatán y esta cámara en Jilotepec. Es como dos mundos paralelos que le van a permitir, si tiene el apoyo, generar esa afluencia de pacientes y de ingresos hacia el municipio y al estado.